Hola, con la biblioteca de hielo, Nancy Campbell ha escrito uno de esos ensayos singulares que dan buen nombre al género, formato, distinción arbitraria, pato. Da igual, es un estupendo ensayo que tomando el hielo como hilo conductor se plantea múltiples aspectos de la vida en nuestro mundo. Lo publica Ático de los Libros con traducción de Lorenzo F. Díaz. Empieza a hacer frío, ¿no? Pues mejor empezamos. Nancy Campbell es poeta. Te lo advierto de antemano para que no te hagas una idea equivocada. De hecho, buena parte de lo estupendo de este ensayo nace de sus cimientos poéticos. El hielo es la idea conductora, pero otras muy importantes lo recorren de fondo. La Biblioteca de Hielo no es un libro de divulgación científica, a pesar de que hay bastante ciencia. Tampoco es un libro de viaje, aunque está estructurado alrededor del viaje de la propia autora en busca del hielo. Tampoco es un libro ecologista, pero la preocupación por el cambio climático está siempre presente. Tampoco es un libro de anécdotas, pero invoca a todo tipo de personajes para conocer sus experiencias con el hielo. Tampoco es un libro social, pero habla de cómo el hielo afecta a la sociedad. No es ninguna de esas cosas, pero es todas ellas a la vez. La autora demuestra una enorme habilidad para combinarlas. Explica algún detalle científico, por ejemplo, y luego convierte ese detalle en metáfora para pasar a otra cosa. Es una mezcla fascinante, que no solo es increíblemente agradable de leer, sino además deja un libro reflexivo e inteligente que va tejiendo y destejiendo elementos, que pasa por distintos estados de construcción literaria. Es decir, como el propio hielo. Porque verás, si la biblioteca de hielo tiene algo claro es que el hielo es proteico y enigmático. El hielo cambia y se transforma. Fluye como fluye todo en este mundo. El hielo, como dice en cierto momento, no siempre parece hielo. El hielo no es más que agua en estado sólido, pero su simplicidad esconde muchas sorpresas. No solo el agua en sí es una sustancia mucho más complicada de lo que parece inicialmente. El propio hielo se puede presentar nada menos que en 18 formas cristalinas diferentes y algunas amorfas. Todo depende de la presión y de la temperatura, de las condiciones en las que se forma el hielo. Muchas formas de hielo que ni siquiera se pueden dar en la naturaleza. El que podemos encontrar en la naturaleza es el llamado hielo 1H, el hielo hexagonal de siempre. Y hay pequeñas cantidades de hielo 1C, donde los átomos de oxígeno adoptan una disposición diamantina. Pero en el laboratorio los científicos han logrado crear otras formas de hielo. Varias de ellas pueden existir si se las trata con cuidado en condiciones de baja temperatura y presión ambiente, aunque pasan con facilidad al hielo normal. Tenemos el hielo 2 con su estructura ortorrómbica que surge del hielo 1 a mucha presión, el hielo 3 de estructura tetragonal, el hielo 11 que se obtiene del 1H al enfriarse a menos 273 grados, el hielo 12 que curiosamente se consigue calentando con cuidado uno de los hielos amorfos, o hielo 13 y 14 ya creados en este siglo, y la palabra está bien empleada. Como el investigador responsable comenta, quizás sea la primera vez que esas moléculas de agua adoptan esa estructura cristalina. Todo ese proceso de dar con nuevas formas de hielo recuerda a la creación artística. ¿Cuántas formas más podrá tener el hielo? Y todo eso a partir de la sencilla molécula de agua. Pero incluso el humilde y común hielo 1H se presenta de formas extremadamente variadas. No solo puede caer en la Tierra en muchos tipos de precipitaciones, sino que ya en la superficie se manifiesta de 1000 formas. Formas que debes aprender a interpretar, ver y leer. Si quieres sobrevivir, como sucede en muchos momentos del libro, ya sea por medio de testimonios personales o registros históricos. O simplemente, si quieres moverte sobre el hielo, patinar sobre él, practicar un deporte, como la delicada comprensión del hielo que requiere el curling. Pero lo importante del hielo es que parece muy sólido, pero puede desvanecerse en el aire con enorme rapidez. El hielo es así la metáfora perfecta. Es metáfora perfecta de nuestro mundo, que pronto perderá mucho de su hielo, que se nos antojaba eterno, junto con otras muchas cosas. Así es como Nancy Campbell recorre países y lugares. Va allí donde puede encontrar el hielo y la forma de usarlo. El intento del libro es aprender del hielo, antes de que el hielo
no esté para decirnos nada. Dejarle hablar, ahora que todavía se puede. Es un objetivo muy poético, sí, pero el autor es poeta, como dije antes. Esa es justo la gracia de la Biblioteca de Hielo. El mirar el mundo con ese punto de vista que se guía sobre todo por las resonancias y los paralelismos, por las aliteraciones y las metáforas. La Biblioteca de Hielo establece conexiones inesperadas. En un momento dado, al autor se le permite separar las páginas de un libro, que por tanto, nadie había leído nunca antes. Usando un abrecartas de plata, el proceso recuerda al mismo proceso de exploración del hielo, y sobre todo, a la obtención de testigos de hielo. O cuando nos comenta que uno de los escritorios usados en el despacho oval se construyó con madera del Resolute, un barco de exploración británico que quedó atrapado en el hielo. Momentos que además se describen con una mirada precisa para el tacto y las sensaciones, que son elementos muy importantes en todo lo que se cuenta. Hay que palpar, ver y mirar. La autora se concentra mucho en esos elementos. A veces ver el hielo, sí, pero también en el tacto del papel con el que imprime. De fondo subyace un enorme romanticismo de los fragmentos. Es un libro que combina 1000 géneros, pero en última instancia su fin es una excursión multidimensional y poliédrica por la naturaleza de nuestra relación con el planeta, donde el hielo es el hilo conductor. La Biblioteca de Hielo se recrea y juega con la sinécdoque de usar el hielo para representar el planeta y su frágil equilibrio ecológico. La solidez que percibimos del hielo es la solidez que atribuimos al planeta y a nuestras vidas en él. Su fragilidad es la otra cara de nuestro mundo. Y lo mismo que sucede con el hielo pasa con la voz que nos lleva. La Biblioteca de Hielo es un libro personal que se proyecta hacia lo universal. Las preocupaciones de la narradora son las nuestras, junto con sus desvíos, vacilaciones y deseos de comprender. Una de las enormes ventajas del ensayo es que puede hacer justicia a las complejidades e introducir todos los personajes que hagan falta. En el caso de la Biblioteca de Hielo, entran y salen muchísimas personas que mantienen algún tipo de relación con el hielo, ya sea personas vivas o personas que murieron hace muchos siglos. Da igual, el ensayo no tiene por qué preocuparse de la construcción de personajes. Sabemos que son personas, y por tanto damos por supuesta su vida interior, sus subjetividades. Y ese entrar y salir, ese flujo continuo, es lo que ofrece los innumerables puntos de vista. Una multiplicidad de voces que se refleja en los nombres de los capítulos. Científicos, exploradores, cazadores, patinadores, filósofos, intérpretes. Un ejemplo. George Murray Levick fue un explorador británico que de 1911 a 1912, como médico y zoólogo de la expedición Terra Nova, pasó todo el verano austral en el Cabo Adare, fotografiando a los pingüinos Adelaida en la mayor de sus colonias. Según la Wikipedia, hasta junio de 2012, el suyo seguía siendo el estudio más completo de esa colonia, porque él había sido el único en pasar allí todo un ciclo de apareamiento. Y como buen victoriano, quedó absolutamente horrorizado por las costumbres sexuales de los pingüinos, que incluían violación y necrofilia. De hecho, escribió sus notas más perturbadoras en griego, y solo se publicaron en una edición muy limitada para especialistas. Luego, ante la imposibilidad de embarcar, él y sus compañeros tuvieron que pasar el invierno de 1912 en unas condiciones durísimas. Nancy Campbell refleja lo que hace en lo que investiga. Sus procesos artísticos, de viaje, recopilación, escritura y creación tienen paralelismos en lo que va contando. Un comentario sobre la vida en Groenlandia puede dar lugar a un comentario sobre clases sociales y la vuelta de tuerca de usar su propia posición social. Todo con el objetivo de dejar claro que en el hielo también hay clases. Hay ganadores y perdedores. La Biblioteca de Hielo es un libro profundamente preocupado por el lenguaje. No por la tontería de que los esquimales tienen X miles de palabras para la nieve, ese wolfismo absurdo, sino en que nuestra relación con el mundo y la naturaleza nos obliga a buscar formas de expresarlo, y que esas formas acaban derivando en historias que nos contamos unos a otros. Son palabras que nuestro mundo moderno tiende a olvidar, obsesionado como está por una única forma de ver las cosas. Pero mucha gente vivió en los hielos durante mucho tiempo y posee un conocimiento ancestral de lo que eso representa. Son voces tenues pero insistentes que llegan desde la noche de los tiempos. Está también el ingenio, no ya para vivir en el hielo,
sino para convertirlo en una empresa comercial. Es el caso de Frederick Tudor, quien a principios del siglo XIX se dio cuenta de que el hielo de los estanques de Massachusetts, entre ellos Walden, sí, el mismo estanque de Thoreau, se podía recolectar y vender. Y con ese negocio llegó la competencia, y con ella la necesidad de decidir a quién pertenecía el interior de un estanque. Sorpresa, dependía de cuánto de la orilla fuese tuyo. Como quien se compra la luna comprando todas las tierras por las que pasa dando vueltas alrededor del planeta. Ese hielo viajaba por tren a distintos puntos de Estados Unidos. Pero, ¿por qué no más lejos? Y así es como lo empezaron a embarcar y a enviar a lugares distantes del mundo. A la Martinica primero, luego a Madrás, Bombay, Calcuta, también China y Australia. Los detalles del proceso son realmente fascinantes. Por supuesto, se fundía un montón de hielo en el camino, pero llegaba el suficiente para que fuese rentable. El comercio de hielo fue una empresa lucrativa hasta bien entrado el siglo XX, antes de que se masificase la refrigeración artificial. Admito que la idea de un montón de cubitos de hielo dando vueltas por el mundo y pasando de un lugar a otro me resulta asombrosa y maravillosa. Hielo dando vueltas y más vueltas alrededor de nuestro pequeño planeta. En muchos aspectos, insiste una y otra vez la autora, hemos fingido durante demasiado tiempo que la naturaleza es algo que queda muy lejos. Pero como estamos viendo en el momento en el que preparo este vídeo, la naturaleza siempre está ahí, con sus escalas enormes de tiempo, en contraste con la mortalidad y lo acortado de la vida humana. El paso del tiempo lo cambia todo, incluso los mapas cambian con el tiempo. Como fluye y cambia el terreno en sí. Incluso el hielo está en continuo flujo. La solidez que percibimos es en gran parte ilusoria. Pero en realidad, lo que más me gusta de la Biblioteca de Hielo es que se trata de un libro sobre la creación artística. La creación del propio libro, las múltiples creaciones de las personas que pasan por sus páginas, crear conocimiento, crear nuevas formas de hielo, crear historias y leyendas. Son constantes las referencias a la creación como forma de acercarse y apreciar al mundo. Sobre todo, cuando la creación deja obras que unifican influencias y experiencias dispares, como hace la autora. Y recordemos que las obras en sí son también como el hielo, como Spiral Yeti, la escultura de Robert Smithson, por su propia naturaleza sometida a los elementos y que cambia con estos. Esa tensión entre la actividad humana y lo que sucede en la naturaleza, sobre todo teniendo en cuenta la preocupación de la autora por el cambio climático, es la gran preocupación del libro. La Biblioteca de Hielo es un estupendo ensayo sobre el equilibrio y el desequilibrio, sobre la fragilidad final de todo. Gracias y hasta la próxima.